¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Estamos una vez más aquí en el Sillón Rojo y estamos muy contentos de estar ahora sí en vivo aquí en cabina, así que con toda confianza nos pueden echar un telefonazo. Les recordamos los teléfonos en cabina: 38 13 13 50, 38 13 13 51, donde el buen Jorge los va a estar atendiendo y con mucho gusto vamos a estar aquí atendiendo tanto sus llamadas como respondiendo sus preguntas. Y bueno, el día de hoy, como todas las semanas, vamos a estar hablando una vez más acerca de cuál es nuestra identidad y la responsabilidad que tenemos de tener una identidad en Cristo. Quiénes podemos ser, quiénes debemos ser y cuál es nuestro alcance. Y el día de hoy estamos tocando un tema que es bastante interesante y a su vez es un tema que pareciera fácil, pero no lo es. Hoy vamos a hablar sobre nuestra identidad como santos, que vamos a empezar a platicar un poquito acerca de qué es la santidad, de qué se trata ese famoso término, porque tenemos muchos paradigmas, tenemos muchas ideas ahí como que confusas de qué es la santidad y qué se requiere para tener la santidad, y sobre todo, y lo más importante es, qué beneficios tiene la santidad y qué alcance. Así que los vamos a invitar a que se tomen un tiempo. Ahora sí que prepárese su cafecito, deje a un lado el periódico. Ahorita vamos a platicarle cosas bastante interesantes. Vamos a darle un momentito a que llegue nuestro invitado del día de hoy, que ya lo conocen ustedes, a Josh Hammerschlag, que precisamente viene entrando a cabina. ¿Cómo estás, Josh? Buenos días. Muy buenos días, bien, muchas gracias. Pues estamos aquí muy contentos de tenerte acá. Y y ahora sí que ya te extrañábamos, Josh. Ahora sí que te haces del rogar, tanto en lo personal como en la cabina. No, estoy muy contento de estar aquí. Ya también yo extrañaba verte y la cabina y bueno, mucho gusto. Bueno, pues Josh, les estamos platicando a los radioescuchas acerca del tema del día de hoy. Te vamos a dar chance de que agarres airecito, vienes corriendo. Qué amable. Y bueno, hablábamos acerca de que vamos a hablar acerca de lo que es la santidad y de qué se trata el ser santos y cuál es nuestra identidad como santos. Yo creo que es un término que escuchamos muchas veces y yo creo que lo primero que me viene a la mente, pues primero es el santo enmascarado de plata, que tampoco tiene que ver con la Biblia, pero yo creo que hemos visto y hemos aprendido. Yo creo que nuestra formación en México y en Latinoamérica, lo primero que nos viene a la mente cuando pensamos en santos son aquellos que vemos en las iglesias, ¿no? Aquellas figuras que vemos en las iglesias, que la Iglesia Católica ha designado con un papel especial y ha designado con unas facultades especiales. Y bueno, ¿qué has visto tú? ¿Qué conoces tú al respecto? Cuéntanos un poquito. Sí, creo que yo podría incluso llamarlo casi un tema tabú, en el sentido de nadie sabe por qué un santo es santo, pero nadie duda que lo sea, ¿no? Es como esta investidura que se le puede dar a una persona y que a partir de ahí ya deja de ser una persona y es como alguien más elevado que los demás, que viene también a raíz de su muerte, que como que de repente uno no deja de entender, y que cuando empiezas a leer la Biblia te topas con esta palabra que es mucho más común de lo que tú imaginarías, que es mucho más mencionada por Dios y muy relevante que para Dios. Y entonces como que te topas, o por lo menos en mi caso así fue, ¿no? Como que te topas con un concepto que tienes en tu mente y por otro lado con un Dios que habla de sed santos como yo soy santo, que lo menciona de manera muy frecuente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y entonces como que dices, bueno, pero es que entonces me está dando un estándar inalcanzable. Y creo que ahí es donde entra como el tema polémico, tabú o simplemente difícil de entender, porque entonces por un lado yo tengo una imagen de que para ser santo tienes que ser sumamente especial, y es muy poca la gente que en el día a día se siente especial y se siente elegida, pero por otro lado llegas al punto donde Dios está poniendo ese estándar delante de ti. Entonces, de entrada es un término que la mayoría de las veces para una persona que empieza a confrontarse con la Biblia es sumamente confrontante y sumamente retador, pero al mismo tiempo te hace sentir que es un estándar inalcanzable. Así es. Y fíjate que me gusta mucho el concepto que has dicho, eso del estándar inalcanzable, porque yo creo que, sobre todo en la Biblia, pero yo creo que Jesús más que nadie
hizo alcanzable ese estándar, ¿no? O sea, Jesús, ahora sí que creo que en cada programa lo menciono y siempre lo digo, pero me fascina esta cita cuando Jesús dice, las mismas cosas que yo hice, ustedes harán y más, y mayores, dice en algunas versiones de la Biblia. Entonces dice, ¿sabes qué? Si Él vino a ponernos ejemplo, quiere decir que no necesitamos esperarnos a morirnos, porque yo creo que esa es la primera condición, yo creo que de un santo, ¿no? Y queridos radioescuchas, por favor, queremos dejar muy claro, nosotros no tenemos nada en contra de nadie y no estamos en contra de ninguna creencia, ni mucho menos, simplemente venimos a explicar lo que la Biblia dice, ¿no? Y yo creo que la primera condición para poder ser santo es estar vivo. Exacto, y de verdad yo quiero unirme a tu comentario, ¿no? No es en ninguna intención tratar de hacer, de que alguien se sienta mal, al contrario, es simplemente tratar de aterrizar el concepto bíblico de la santidad para que sea entendible, alcanzable y para que sea un estándar real que una persona que ama a Dios y sigue las Escrituras pueda llevar. Así es, y sobre todo yo quiero entender que la misma Iglesia Católica tiene ese mismo concepto, la idea de cuando nombran a un santo, lo nombran con la idea de reconocer esa vida. Ahora sí que empecemos por el concepto, ¿no? Santo significa apartado, ¿no? Y cuando entendemos que Dios es santo, Dios siendo Dios de todo el universo, creó un planeta chiquitititito, y dentro de ese planeta chiquitititito creó toda una variedad y diversidad de seres, y dentro de esa variedad y diversidad de seres creó un solo ser a imagen y semejanza suya y le dedicó tiempo y se apartó para el hombre, ¿no? Ahora sí que incluso hizo un paréntesis, dice la palabra, que la misma Biblia y la palabra dice que donde Dios habita hay una eternidad, no tiene ni principio ni fin, y Dios apartó un tiempo, ahora sí que delimitado entre el principio y el fin, entre el Génesis y el Apocalipsis, para dedicarle tiempo al hombre, ¿no? Entonces, el primer concepto de santidad quiere decir apartado. No quiere decir ser bueno, quiere decir apartado. Dios ahora sí que apartó una parte apartó su corazón y dijo, voy a amar al hombre, voy a crear al hombre y voy a hacer que el hombre sea a imagen y semejanza mía. Exacto, yo creo que una manera de entenderlo sería yendo al Antiguo Testamento, ¿no? Al pueblo de Israel en el desierto, una vez que había salido de Egipto. Dios empieza a decirles que tienen que adorarlo, que tenían que construir un tabernáculo, y en ese tabernáculo ellos tenían que buscar a Dios. Y entonces el pueblo, por orden o por instrucción de Dios, empieza a hacer sacrificios, y entonces el pueblo empieza a entender, o su mentalidad era, yo doy un sacrificio para entonces ser santo. Y entonces empiezan como con este mecanismo, ¿no? Y para ellos la santidad era el borrar sus pecados, era un concepto de santidad, de purificación y de redención, de yo dejo de ser quien era a través de darle algo a Dios. Y entonces Dios viene durante todo el Antiguo Testamento como preparando el camino y diciendo, va a llegar un momento en el que esto sea diferente, y va a llegar un momento en el que yo voy a poner el gran sacrificio que ya no va a requerir de su esfuerzo, sino va a requerir de su humildad y de su reconocimiento. Y entonces, por eso es que no hay santidad sin Jesús, porque realmente Jesús fue el que dijo, ya no necesitas hacer para ser santo, lo que necesitas es reconocer que yo soy santo y que yo te santifico. Sí, y fíjate que hace unos días escribía de esto, y es una idea que tiene dándome vueltas todo el tiempo. Escribía acerca de las 5 primeras leyes que Dios le dio a Dios, las 5 primeras instrucciones, y son instrucciones que Dios le dio al hombre estando dentro del Edén, ¿no? Donde le dijo, ahora sí, ponte trucha, crece, multiplícate, gobierna la tierra, y esa fue la instrucción, ¿no? Y cuando el hombre muere en espíritu, esto quiere decir, cuando el hombre decide desobedecer a Dios y hacerse independiente de Dios, lo primero que hace Dios cuando los envía a la tierra, dice la Biblia, los bendijo. O sea, les dijo, ahora sí que no te vas castigado, te vas en bendición y te voy a dar la misma instrucción que te di adentro. Y entonces, pero era una instrucción imposible. Y esa instrucción imposible solamente se podía cumplir de la mano de Dios. Le dijo, necesito que dependas de mí, así como yo soy santo para ti, necesito que tú te santifiques para mí y te apartes para mí.
Cuando el hombre se apartó durante mucho tiempo y se alejó de Dios y se alejó de los preceptos de Dios, Dios le dio una ley imposible de cumplir. ¿Para qué? Para que el hombre tuviera que recurrir a Dios y decirle, ¿sabes qué? No la puedo cumplir, pero necesito de ti. Cuando el hombre se dedicó más a cumplir la ley que a tener una relación con Dios, Dios volvió a venir y les dio un espíritu y les dijo, te voy a regresar a aquella bocinita que se llama espíritu, que te sirve para escuchar mi voz, para que ahora sí ya no tengas que estar buscándome todo el tiempo, sino para que me estés escuchando todo el tiempo y ahora sí puedas cumplir a lo primero que te mandé. Y es más o menos lo que tú decías ahorita hace un momento, perdón. La santidad tiene que ver no con el hecho de estar poniéndole una medida a nuestra relación con Dios por medio de sacrificios o por medio de leyes o por medio de estatutos, sino la santidad tiene que ver con tomar una actitud y decir, yo soy de aquel que digo que es mi Padre, ¿no? Exactamente, estoy apartado para Él. Estoy apartado. Y es una decisión, no es producto de acciones, no es como yo ya hice 10, yo ya logré hacer 10 obras buenas en el día, entonces eso me va haciendo cada vez más santo. Es porque yo decido que mi vida va a ser primero para Dios, porque yo decido que las decisiones que tome van a ser enfocadas a qué es a lo que Dios le agrada, pero es una decisión, porque yo decido que una de que mi prioridad sea Dios, entonces estoy apartándome para Él, y entonces eso me lleva en un camino que me acerca a la santidad, porque me acerca a Jesús, y Jesús es el que me santifica. Y yo creo que ahorita pensaba, ¿no? Puede haber como los mitos de la santidad, y definitivamente el primer mito sería que la santidad se logra haciendo cosas buenas. Y ese es el mito de la santidad. No se logra haciendo cosas buenas. Eso va en contra de la Biblia. La Biblia dice, la fe no es por obras, empezando porque ni siquiera logras tener fe por obras, ¿no? Y aquí hay ahora sí que los santos famosos, ¿no? Ahí está el famoso San Nicolás, que ahora le llamamos Santo Claus, ¿no? Que fue un hombre que definitivamente me ha tocado estar ahí en Bruselas, en el lugar en donde él empezó su ministerio, y que fue un hombre que volcó todas sus riquezas y las riquezas de la iglesia a favor de los niños, y se dedicó a hacer el bien. Pero eso no le dio la santidad. Lo que le dio la santidad fue la disposición de hacer aquello que la Biblia decía, ¿no? Porque era un hombre, ahora sí que era un hombre religioso, llámese, era un sacerdote, creo que era obispo incluso, pero la santidad no le vino por repartirle regalos a los niños. Yo creo que él mismo, si pudiera estarse viendo ahorita, cada vez que se celebra a Santo Claus, el otro va a decir, ay, no entendieron nada, ¿no? O está el otro, el famoso San Valentín, ¿no? Que hoy los festejan y todo el mundo, y dices, pues no. A veces me encantaría, como les digo a mucha gente, hay santos que nadie conoce y nadie sabe qué hizo, sin embargo la gente cree en ellos y les pide cosas a las que ellos no tienen alcance y cosas que ellos no van a recibir por medio de estos santos, porque no hicieron nada, y aunque lo hubieran hecho, no tenía ninguna validez. El otro día estaba leyendo y me impactó mucho. Escuchaba, y hay una versión en la historia que dice que el famoso San Judas Tadeo era realmente el hermano carnal de Cristo, de Jesús, ¿no? Entonces dices, pues, qué buena onda, ¿no? Qué buena onda que tuvo un hermano. La Biblia lo menciona, Judas el Tadeo, pero qué mérito tiene que vayas con tu hermano si puedes ir directamente a la fuente del que fue verdaderamente santo, y no solamente estar cerca, sino imitarlo. Exacto, yo creo que también hay una gran validez y hay una gran riqueza en poder señalar o ver a ciertas personas vivas o muertas que han llevado o han tratado de llevar una vida cercana a Dios, porque motiva nuestra fe. Y eso es algo muy importante, y eso es algo que en ningún momento, que realmente puede ser algo muy, muy sano. Creo que el segundo mito sería el buscar la santidad, o el acercarte a Dios de manera que en ti está esa santidad, o esa búsqueda de la santidad no te da superpoderes, ¿no? No te da capacidades especiales. Porque aparte no es un intercambio. Exactamente. Y ese es algo también importante, el tener personas que
son un modelo para nosotros de fe. Uh-huh. Es algo muy enriquecedor porque nos fortalece a nosotros en nuestra búsqueda, pero no el ser santo o el tener un título o una búsqueda no te da ninguna capacidad especial. No, imagínate qué pasaría con hombres como Watchman Nee, ¿no? Para quienes no saben, queridos radioescuchas, Watchman Nee fue un hombre en China que revolucionó a China completa, ¿no? Porque fue un hombre que creyó, fue encarcelado, desde la cárcel escribió. Ahora sí que muchos de los libros más emocionantes que he leído en mi vida. Es un hombre de fe impresionante, y lo único que sigue siendo es un tremendo ejemplo de quién podemos ser en Cristo, y ahora sí que es un mártir moderno, es un verdadero mártir moderno, pero sus obras no nos llevan a ningún lado, solamente son un parámetro para que nosotros podamos ver y decir, mira, esto podríamos hacer. Y lo más interesante, por ejemplo, como Watchman Nee o muchas personas que puede haber, es las evidencias que nosotros tenemos de su vida. Lo único que hacen es apuntarte hacia Dios. Así es. Si tú lees libros de San Agustín o de Santo Tomás, son libros que te apuntan a Dios. Y que realmente tú los lees y dices, wow, qué Dios tan increíble tenemos. Y el mismo Dios en el que él cree es el mismo Dios en el que yo creo, y la misma fe que él tenía es una fe que yo puedo tener, y ahí es donde se vuelve una santidad alcanzable. El decir, esta persona, lo que tenía de especial era Dios, y su cercanía con Dios y su búsqueda de Dios. Por lo tanto, yo puedo tener esa misma búsqueda, y lo que pueda leer de ellos, lo único que tiene que hacer es orientarme a qué cosas puedo yo hacer para tener una fe tan fuerte en Dios o más fuerte en Dios, para yo hacer mi propia relación, porque otra de las cosas que puede pasar es tratar de repetir las cosas que él hizo para entonces ser como él. Y cada uno tiene una manera especial de relacionarse con Dios porque Dios la puso ahí dentro de nuestro diseño. Entonces no podemos tratar de ser como otro, sino que tenemos que buscar fortalecernos de lo que podemos ver en los demás para encontrar nuestra propia fe, nuestra propia manera de acercarnos a Dios y entrar en ese camino y esa decisión de buscar la santidad. Fíjate que ahorita que estás mencionando eso, yo creo que eso es algo precisamente lo que le pasó, bueno, es exactamente lo que le pasó a Pablo el apóstol, ¿no? Yo cuando veo a Pablo era parte del Sanedrín, que era ahora sí que el concilio de la iglesia judía, era la iglesia original, y son cosas que me toca escuchar el día de hoy, ¿no? Cuando yo escucho a la gente que pertenece a la iglesia católica, que la verdad los amo y tengo muchísima gente ahí, pero cuando ellos se aferran y dicen, nosotros somos los originales, y eso era lo que peleaba Pablo. Pablo decía, nosotros somos los originales, nosotros somos los que tenemos la relación con el verdadero Dios, ¿no? Y entonces él rechazaba todo lo que no fuera judío. Y un día tomó la decisión y se permitió tener un encuentro con Jesús ya habiendo resucitado y habiendo ascendido, y entonces se dio cuenta que toda la que toda la teoría que él conocía era una teoría viva, y entonces empezó a vivir todo lo que toda la vida le habían enseñado. Y muchas veces, ahorita que mencionabas esto de tener una relación individual, yo creo que es algo que nos pasa muchas veces. Yo fui una de las personas, yo fui feliz, crecí como dentro de la iglesia católica, crecí en colegios católicos, me la pasé padrísimo, y las bases de lo que quiero el día de hoy están ahí, y yo no podría decir que la iglesia católica estuviera mal, porque es lo primero que mucha gente me pregunta, pero el día que decidí creer en todo lo que me enseñaron y decidí llevarlo a la práctica, ¿sí? A mí sí me tocó salir de la iglesia católica y ahora formo parte de una iglesia cristiana, pero hay veces que podrías hacerlo dentro de la misma iglesia católica si tú decidieras que el Jesús vivo, del cual nos hablan en teoría, entra a tu corazón y entonces empiezas a despegar, ¿no? Sí, definitivamente que la realidad de tu relación con Dios no está en donde la profeses, está dentro de tu corazón, y está en la sinceridad y la pasión con la que busques esa relación auténtica con Dios, y el entendimiento de que la base de tu relación con Dios siempre va a ser a través de la palabra, por medio de Jesucristo, inspirada por el Espíritu Santo. Mientras tú tengas eso claro y firme dentro de tu corazón y esa sea tu prioridad, el dónde estés no es tan relevante. Y fíjate qué importante lo que acabas de decir, porque ahí es en donde viene el apartamiento, ¿no? Decir,
yo me aparto y decido no creer nada fuera de la palabra, no decido creer nada fuera de Jesucristo, y esto es con lo que voy a guardar mi corazón. Nos vamos a un corte con esto, queridos amigos. Por favor, llámenos si tienen ustedes dudas con toda confianza al 38 13 13 50, 38 13 13 51. Si tienen una opinión, también va a ser más que bienvenida y espero que las podamos tener todas aquí al aire. Mándanos un corte, Jorge. Queridos escuchas, estamos de regreso aquí en cabina y estamos hablando acerca del tema de la santidad. Ahora sí que tema espinoso que te tocó, Josh, ¿verdad? Sí, pero es un gran tema, y creo que el objetivo debe ser aprender un nuevo concepto, abrir un poco nuestra mente para entender un concepto mucho más amplio, mucho más real, y creo que, espero que lo estén disfrutando porque yo lo estoy disfrutando. Sí, fíjate que cuando estaba a punto de hablarte y estaba pensando en este tema, yo es una de las cosas que me emociona cuando Pablo, el apóstol, les escribe a las diferentes iglesias y le dice, ustedes los santos, y yo decía, imagínate qué genial que un día alguien voltee y nos diga, ustedes los santos, ¿no? Porque normalmente relacionamos los santos con milagros, por ejemplo, ¿no? Y entonces si nos ponemos a pensar, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, habla sobre todos los dones espirituales. Y entonces, dentro de esos dones vienen los milagros. Y entonces, cuando dices, Pablo les escribía a estos cuates y les decía, ustedes que hacen milagros, porque tienen un corazón y tienen apartado y tienen las condiciones de acuerdo a lo que Dios necesita, lo que hablábamos hace un momentito, alguien que cree en la palabra, alguien que cumple la palabra y alguien que depende de Jesucristo para ello, y empieza a funcionar de acuerdo al reino de Dios que tanto hablamos y que tampoco entendemos, ¿no? Y entonces llega alguien y te dice, ustedes los santos. Eso debe ser bien emocionante, ¿no? Padre, y entenderlo así, ¿no? Como ustedes, y tal cual como lo dices, ustedes los que han tomado la decisión de apartar su corazón para Dios. Uh-huh. Y algo que quiero tocar dentro de este tema de la santidad es que muchas veces ubicas como, por ejemplo, el apartar tu corazón para Dios lo ubicas como no volver a pecar. Y esa es una mentira. Definitivamente. Y realmente la santidad implica apartar tu corazón para Dios. Y apartar tu corazón para Dios implica que vas a poner como prioridad a Dios. Y que si te equivocas te vas a volver a levantar, vas a acudir a Jesús a buscar su perdón y vas a seguir adelante. Definitivamente. Y no es el que no se cae, sino el que siempre se levanta. Definitivamente. Y ahorita al comienzo del programa decías algo de que mucha gente mide la santidad por la bondad. Y no podemos ser buenos, porque el mismo Jesús dijo, no hay bueno ni uno, ¿no? Empecemos por ahí, o sea... Y Él se quita esa responsabilidad. Cuando llegan y dicen, Padre bueno, Maestro bueno, dice, ¿por qué me llamas bueno? Yo no soy bueno, nadie es bueno más que Dios. Así es. Y es como que Él se sacude eso en su humanidad o en su parte humana. Él dice, no. Y creo que hay veces que yo me imagino a Jesús como haciendo un alto, porque dice, no, esto es importante, necesito que lo entiendan. Y a veces yo creo que levantaba la voz o algo así, pero era así como para que se acuerden y sí lo pongan en la Biblia, porque no se les puede escapar. Que dice, no, a ver, agarren la onda, concéntrense en esto, nadie es bueno más que Dios. Y ustedes no deben aspirar a ser buenos. Ustedes deben aspirar a buscar a Dios. Y ese es como un Jesús llamando la atención y diciendo, a ver, aquí es importante, voltea aquí porque te tienes que concentrar en esto que voy a decir. No busques la bondad, busca a Dios. Sí, y aparte porque la bondad es pasajera. Las cosas buenas son pasajeras. Y yo quiero entender, y esto es algo que siempre le he dado muchas vueltas cuando dice el Señor, no me digas a mí bueno, porque tú no sabes quién soy yo en la intimidad. O sea, tú me ves ahorita, ¿no? Tú me ves ahorita y esto es lo que... Ahora sí que esto es lo que tú quieres entender de mí. Pero tendrías que conocer toda mi vida para saber quién realmente soy. Y esa es la parte interesante cuando Jesús se va. Y entonces ahora sí deja a los verdaderos santos de la tierra, ¿no? Y entonces, ¿a quién dejó? Pues dejó a un Pedro que negó a Jesús, ¿no? A un hombre que era rudo y tosco, pero que decidió creer, y creer al grado que su sombra sanaba, ¿no? Eso era santidad. Tener la santidad es un corazón apartado, porque
Y tengo como 3 meses atorado con esto y es algo que estoy tan convencido y lo vivo de una manera y lo he visto, ¿no? Cuando dices, David el rey decía, ciertamente el bien y el favor de Dios me siguen todos los días, ¿no? Y entonces cuando dices, wow, quiere decir que yo no tengo que ir a perseguir las señales, sino que las señales vienen detrás de mí. Y Pedro lo entiende. Y entonces dice, si yo camino detrás de mí, viene todo lo bueno que Dios ha puesto en mi vida. ¿Por qué? Porque lo creo. No porque soy bueno, no porque lo merezco, no porque andaba con Jesús, nada más por el simple hecho de que lo creo. Porque ¿quién lo escribió? Un hombre que era exactamente igual de pecador que ustedes y que nosotros, ¿no? Que era David. Y David es ejemplo de pecadores, pero es ejemplo de hombres arrepentidos que cada vez que hacía algo iba delante de Dios y se arrepentía y tenía un corazón, por eso dice la Biblia, conforme de Dios. Cada vez que cometía un error, iba delante de ese Dios y dependía de ese Dios. Y yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo, René, que la santidad es una identidad, no es un estatus, es más bien una identidad, algo que yo me creo. Yo soy santo porque soy hijo de un Dios santo que me santifica todos los días cuando voy a buscarlo. Y en ese sentido, si es una identidad, me quedé pensando mucho en lo que decías ahorita, se me hizo muy interesante, como cuando Jesús ya deja a los santos en la tierra y mencionaste perfectamente a Pedro, y tienes el otro caso, ¿no? La santidad no depende de tu pasado, porque ahí tienes a Pablo que asesinó a muchos cristianos en la búsqueda de establecer su verdad, ¿no? O Mateo, ¿no? Que era la gente, ahora sí que la definición de corrupto y de tranza debería ser Mateo, ¿no? Claro. ¿Y de dónde lo sacó Dios? De ahí lo llamó y dejó de una vida totalmente vana y se fue y lo siguió. O Juan, en un duelo profundo a partir de que Dios se va, con un dolor tremendo en su corazón, porque vio asesinado a su mejor amigo, a su gran compañero de vida. Y entonces te topas con que los santos que Dios dejó, que Jesús dejó, son personas comunes, con muchos problemas, con un pasado terrible o con heridas muy profundas que si tú te pones a verlos en la vida real, tú dirías, no, pues cómo estas personas van a poder ser especiales o cómo van a cumplir el estándar. Pero ahí es cuando dices, es que fueron elegidos y ellos tomaron esa identidad y en el proceso, exacto, ¿no? Ellos deciden creer que fueron elegidos, deciden tomar esa identidad como propia, deciden caminar todos los días diciendo, yo soy santo porque fui escogido. Y esa elección que Dios hizo conmigo, yo la regresé para decirle, Señor, yo también decido ser elegido. Tú me elegiste, yo respondo a tu elección y camino de acuerdo al estándar que tú has puesto, pero camino de acuerdo a la relación que tú has puesto en mi corazón, a lo que yo he conocido de ti, y entonces empieza a alinearse mi vida y mis acciones a la decisión que tomé. Y sobre todo, ahora sí que empezamos, el término me gusta cuando digo empezamos a rayar en lo sobrenatural, porque ahorita que decías a Juan, por ejemplo, a mí me gusta mucho leer sobre Juan el apóstol, porque aparte de que Juan conoce a Jesús siendo un muchachito de 13, 14 años, y lo toma como su hermano mayor y se pega a él, y es uno que decide creer, esta es la parte que más me emociona cuando dices, al cuate lo hirvieron en aceite, físicamente lo metieron como papa frita y lo hirvieron, y el cuate decide creer que la Biblia dice que no hay arma forjada que pueda contra nosotros, ni en lo terrenal ni en lo espiritual, y el cuate decide sobrevivir, y después de que lo fríen en el aceite, agarra y se pone en línea con Dios, y Dios le revela el Apocalipsis, y después de que entiende el final de los tiempos, ahora sí decide, porque lo escribió después del Apocalipsis, escribió su evangelio, y ahora sí dice, voy a platicar a Jesús visto desde el final de los tiempos y no visto desde el principio como mucha gente lo hace. Y esa parte es emocionante porque aquí está santo, aquí dice, ahora todo lo que me queda de vida está separado para Dios, para expresar quién es Dios desde el cumplimiento de todo lo que está escrito. Y antes de que empieces, porque aquí me vas a ayudar, nos habló María Guadalupe Peña y dice, saludos a René y su invitado, y le pregunta si puede explicar de que Judas fue el hermano carnal de Jesús y que si el hecho de ser santo no es solo hacer cosas buenas, ¿cómo debería de ser ese camino de santidad? Bueno, son 2 preguntas. Querida María Guadalupe, como lo mencioné hace un momento, hay mucho, yo lo leí directamente en Wikipedia, en internet, donde habla sobre Judas Tadeo y explica
que históricamente Jesús fue el hermano carnal de Judas, o Judas el de Jesús. Hay una parte en la Biblia en donde menciona que tanto María, madre de Jesús, como sus hermanos van a buscarlo. Y en el entendido de que María fue una mujer excepcional y tuvo, ahora sí que tenía un extremo grado de santidad como para que Dios depositara a su hijo en él, pero eso no la privaba de tener una vida normal y de gozar un matrimonio normal como todos los demás. Y fueron varios los hijos que tiene. Si lo buscas en internet, en Wikipedia, viene bastante información acerca de eso. Y el otro... Digo, además, agregando ahí, dentro de la cultura judía, hubiera sido como pensando en ese tiempo, hubiera sido un matrimonio fracasado si después de Jesús no hubieran tenido más hijos, porque claro, era parte de la cultura. Y además, eso no priva en nada el concepto de la virginidad de María al nacer Jesús. Sí, porque no estaban casados, estaban desposados. Exacto. En el momento que se casan y consuman su matrimonio... lo más normal sería pensar que tuvieron más hijos, claro, después porque de Jesús. Es la señal de que Dios está con ellos. Exacto. En el momento en el que hay hijos, es la señal de que Dios está con ellos, ¿no? Y siendo santos a ese grado, tienen que dar fruto, ahora sí que en mucho. Exacto. Y la segunda pregunta creo que ya la contestamos en parte, ¿sí? El ser santo no es solo hacer cosas buenas, definitivamente no. ¿Cómo es el camino de la santidad? Muy sencillo. Agarrar una Biblia, leerla de pasta a pasta, ahora sí que es lo más fácil, de principio a fin, y empezar a creer que lo que está ahí escrito es cierto. ¿Sí? Porque si usted cree, querido redescucha, que Dios tiene la capacidad de sacarle de su problema financiero o de sanarle el cáncer a su abuelita, pero usted no cree que Dios tiene la capacidad de conservar intacta su palabra por miles de años, entonces creo que no estamos hablando del Dios correcto, ¿sí? Es más fácil que Dios conserve la Biblia intacta y que Él la haya escrito y que el día de hoy podamos tener una copia fiel de lo que Él habló a todo lo demás, ¿no? Entonces sí, tenemos que partir de ese punto. Y yo creo que el primer, o el lugar de partida para ese camino a la santidad sería empezar tratando de conocer a Jesús, de conocer quién es Jesús, por qué es que Jesús vino a la tierra, en qué actitud, porque a veces pensamos, sí, Jesús vino para pagar por nuestros pecados, pero vino un poco como es que ustedes, pobres humanos, no pueden, entonces yo tengo que venir porque mi papá me mandó. Y no hay nada más alejado de la realidad. Yo le diría a la señora María Guadalupe, primero que nada, gracias por la confianza de preguntar, de darnos la oportunidad de darle nuestra opinión sobre estas dos cuestiones y decirle, si quiere entrar en este camino a conocer a Jesús y a entrar en un camino de santidad, el primer punto de partida sería acercarse a Jesús, buscar a Jesús y decir, bueno, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Porque si tú eres el que me va a hacer santo, pues necesito conocerte a ti y qué es lo que tú tienes para mí. Entonces empezar por ahí, decir, Señor, ¿qué puedo hacer para conocerte? El Evangelio de Juan es un excelente punto de partida para empezar. Y bueno, hay muchas cosas que pueden hacer. Perfecto. No, y sobre todo ahorita que lo decías, yo me acuerdo cuando yo empecé a leer la Biblia y le di la primera vuelta y empecé a leer la segunda vez la Biblia desde principio a fin y que te das cuenta que el sacrificio de Jesús y que toda la historia de Jesús está representada desde el Génesis. Ahora tengo un grupo de jóvenes los martes y ahorita los tengo marchas forzadas porque los puse, les dije, tenemos que leer todo Génesis y tenemos que encontrar todas las partes en donde hay simbología del sacrificio de Jesús en Génesis solamente, en el primer libro, en la creación. Qué buen reto. ¿No? Y es muy emocionante porque entonces te das cuenta que todo fue planeado y esa parte donde Dios habla en plural cuando dice hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, tiene todo sentido. Entonces dices, cuando estaba Dios creando al hombre, lo estaba creando desde el punto de vista del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la cruz fue planeada antes de la creación del hombre, ¿no? Y eso es algo que muchas veces no entendemos, como tú decías ahorita, es que cada quien tiene su versión, y cuando tú dices, no, Dios es un Dios planeado, Dios no nos vino a sacar de apuros, Dios sabía que íbamos a fallar, porque Él nos creó con la capacidad de fallar, ¿sí? Pero Él necesita que dependamos de Él, entonces le dio un margen de tiempo a que todo esto sucediera, ¿no? Sí, y no busca que no fallemos, busca que vengamos a Él cuando lo hacemos, dependamos de Él. Que dependamos de Él para seguir adelante. Y es una de las cosas, ¿no? Dios no nos creó perfectos, simple y sencillamente porque siendo perfectos no íbamos a voltear a verlo.
Dios, parte del plan de Dios es que nosotros tengamos debilidades, dificultades y puntos donde no podemos solos, porque entonces podemos voltear nuestros ojos a Dios y decir, Señor, ayúdame aquí. Y a veces pensamos que es una debilidad voltear a Dios para decirle, Señor, ayúdame. Y es al contrario. Es el punto donde nosotros aceptamos nuestra condición, aceptamos que lo necesitamos y donde Él nos recibe con brazos de amor. Esa historia del hijo pródigo, a veces la pensamos simplemente para aquel que ha hecho todo lo malo y ha derrochado todo lo que tenía y tocó fondo y entonces viene Dios. Es nuestra historia de todos los días, es el decir, Señor, hoy me equivoqué, la regué en esto, quiero venir a ti. Y Él está todos los días con los brazos abiertos diciendo, qué bueno que viniste. No está para recriminar lo que hicimos, está para recibirnos y decir, ay, bienvenido, me hacía falta que vinieras, quería que estuvieras aquí. Y no tiene que ver con el pecado, tiene que ver con la condición humana, de la necesidad que tenemos todos los días de Él. Y de un Padre que está todos los días esperando que volteemos a ver esa condición y regresemos a Él para que sea llenado toda nuestra necesidad. Yo creo que ese es un gran principio de santidad, ¿no? Porque como decíamos y como nos preguntaba María Guadalupe, no es por obras. Si hacemos cosas buenas, va a haber un momento en el que vamos a dejar de depender de Dios, ¿no? Mira, lo estaba escribiendo hace unos días. El pecado de Adán no fue comerse la famosa manzana. El pecado de Adán fue pensar que él podía proteger a Eva mejor que Dios. Y nos vamos rápidamente a un corte. Les recordamos los teléfonos en cabina, 38 13 13 50, 38 13 13 51. Esperamos sus llamadas. Sí. Estamos de regreso, queridos radioescuchas, y la verdad ojalá pudieran estar aquí fuera del aire con nosotros. Se pone muy intenso esto, aunque ya me pusieron cara de que regañé a Josh. Bueno, vamos a empezar rápidamente con una llamada y dice Antonio Fonseca. Está muy interesante su programa. Mi pregunta es, ¿por qué las religiones en general no mencionan que Jesús tuvo hermanos y que María llevó una vida de pareja? Si vienen en la Biblia y se supone que las religiones se basan, o su base es la Biblia. Saludos. Querido Antonio, mira, es así de sencillo. Las religiones se han formado por las opiniones de las personas. La palabra religión viene de un vocablo latín que se llama religare, que significa reconciliar con Dios. La intención de la religión original era reconciliar a los hombres con Dios, y es algo que al día de hoy no está sucediendo. Las diferentes religiones se han formado a causa de las diferentes opiniones de las personas, y entonces uno opina esto, el otro opina lo otro, pero ahí está escrito. Adicional a esto, hay una cantidad impresionante de información. A mí hay un autor en específico que me gusta mucho que se llama Flavio, es un judío que vivió en los tiempos que Jesús vivió. Flavio Josefo, exactamente. Y él relata, o sea, imagínense nada más, este cuate relataba, se dedicó a documentar todo lo que Jesús hizo y cómo con ello corrompía la tradición de los judíos, no la ley, la tradición de los judíos, y ahí explican todas esas cosas que muchas veces que no vienen en la Biblia. Ahora, tenemos que entender que la Biblia que nosotros leemos es una versión reducida. El Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, de Génesis a Deuteronomio, es la ley de los judíos, que se llama la Torá, y nosotros tenemos una versión traducida, ahora sí que a lo básico, a lo mínimo indispensable, cuando esto viene de una tradición hablada que se transmite generación por generación, y hay libros adicionales que explican cada una de las cosas que están escritas en la ley. Entonces, todas estas cosas que les comentamos, le aseguro, Antonio, son cosas que no son que alguien se imaginó o que alguien dedujo. Están documentadas en la historia. No es palabrería al aire. Y yo creo que si no están incluidas de manera detallada en la Biblia, aunque sí están mencionadas, es porque no es relevante, ¿sí? Sería ridículo, ahora sí que cuando uno entiende la ley y cuando uno entiende a Dios, sería ridículo entender que María no hubiera tenido más hijos. Ahora sí que, ¿por qué limitar a una pobre mujer que fue tan especial y no hacerla plena, ¿no? ¿Por qué no merecerle una vida matrimonial? Todos aspiramos a lo mismo. El esquema de Dios es la familia. Entonces,
la mujer que tuvo al Hijo de Dios también merece una familia, más que ninguna, igual que José. Imagínense, pobre José, tenían que pasar un año desposados, o sea, convivían en una misma casa y la única regla es que no se podían tocar físicamente. Entonces, el cuate de repente le sale embarazada a la mujer y le nace el Hijo de Dios, y el cuate nunca hubiera podido tocar a su mujer, pues pobre, ¿no? Entonces, cuando se casan, tienen una vida gloriosa y tienen hijos, es lo más normal, ¿no? Claro. Además, yo creo que es justamente ese punto es importante, ¿no? ¿Por qué las religiones, las diversas religiones no lo mencionan o no lo publican como abierta, digo, no, digamos, no hacen un escándalo, un énfasis sobre eso? Porque no cambia absolutamente nada, ni el estatus de María ni el de Jesús. Así es. Y creo que esa es la parte importante. Suena algo como muy polémico pero la realidad es que no cambia absolutamente nada, ni la santidad, digamos, que María tenía, o que Dios vio en María, la gracia, diría, que es la palabra, la gracia que Dios vio en María al momento de escogerla, ni el estado de Jesús como hijo único de Dios, nacido de María. Eso no tiene nada que ver. Entonces realmente es un simple dato que está ahí, que la Biblia nos da para entender también un poco el contexto, sobre todo ahora que estamos 2000 años después y que no entendemos muchas de las cosas de cómo pensaban en ese tiempo, y que simplemente nos puede ayudar para algunas cosas, pero que no cambia absolutamente nada. Así es, no es trascendente y no es importante. George, nos quedan como 10 minutos de programa. Ahora sí que, ¿cómo ves si empezamos con datos o puntos específicos de cómo vivir en santidad y cómo mostrar nuestra santidad? Porque yo creo que esa es la parte más importante de todos. La santidad es algo que Dios tiene que reconocer y no las personas. Esto es sumamente importante porque muchas veces la gente trata de hacerse santo delante de los demás. Y el único que realmente puede oler, sentir y evaluar esa santidad es Dios, ¿no? Sí, o se cree santo a raíz de los comentarios que recibe de afuera, ¿no? Entonces, no, ve, es que mira, hoy me dijeron que qué bueno era 3 veces, entonces ya soy más santo. Y realmente yo creo que no va por ahí, ¿no? Creo que si nos han seguido y si han estado atentos, entendemos ahorita que no es así la santidad. Y para alcanzar la santidad yo creo que la primera cosa es entender que es una identidad, que es algo que nosotros decidimos creer y decidimos vivir, y que realmente nosotros debemos buscar como algo cotidiano, y me encanta lo que decías ahorita de cómo vivirlo y cómo compartirlo, porque creo que lo podemos entender como una lámpara, o como nosotros tenemos una luz. Para que esa luz brille dentro de nosotros, tenemos que conectarnos a Dios, porque Él es nuestra fuente de luz. Y en la medida que nosotros, digamos, nos acerquemos más a Dios, nuestra luz empieza a brillar cada vez más para que sea evidente a los demás. Pero la razón por la que se puede hacer evidente es para que otros quieran tener esa misma relación con Dios. No para que quieran vernos a nosotros y seguirnos a nosotros. No, es para que vean a Dios, ¿no? Exactamente, y ese es como el primer camino. ¿Qué tengo que hacer para buscar o tener esa identidad de santidad? Es creer. Primero, ¿en qué creer? En que yo puedo tener una relación cercana a Dios, en que la voy a buscar, en que voy a seguir ese camino, y a partir de ahí empieza lo demás, que me gustaría que tú sigas comentando. No, y es que esto es bien importante. A mí me llama mucho la atención porque últimamente, y yo creo que es como por etapas o por tiempos, ¿no? Ahora está muy de moda eso de tú eres un ser de luz, ¿no? O yo veo luz, y estás hablando de algo muy importante, porque la Biblia nos dice que nosotros somos la luz del mundo. Quiere decir, nosotros traemos luz a la vida de las personas, ese es nuestro papel. Pero el que nosotros traigamos la luz al mundo no nos quiere decir que nosotros somos la luz, sino que nosotros somos el reflejo de quién es Dios. Y eso es algo que tenemos que tener siempre muy, muy, muy claro. Decir, yo vengo en nombre de... Por eso dice la palabra, y eso es algo en lo que voy a escribir bastante acerca de eso, cuando dice, preciosos son los pies de los que anuncian la paz, ¿no? Cuando dices, yo tengo la capacidad de venir y sentarme en medio de un grupo de personas y establecer el reino de Dios, y no importa la circunstancia tan
ahora sí que tan terrible o tan sencilla como usted quiera, nosotros podemos establecer paz y dejar claro que Dios es el que tiene el control de las cosas y que nada va a pasar, ¿no? Pero si no creemos, porque la cosa es que la gente dice, yo creo, ¿en qué cree? Yo creo que Dios me va a sacar problemas. No, no. Dice la palabra que Dios nos va a sacar victoriosos de toda situación. Eso sí podemos creer, ¿no? Porque luego nos casamos con conceptos, y perdón que te interrumpa de tu... ahora les decía ayer, en la clase que tenemos los jueves, les hablaba, dice la palabra, todas las cosas nos vienen a bien a los que amamos a Cristo. Y luego viene una coma, y dice, aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Quiere decir, no a todas las personas, todas las cosas le vienen a bien. Eso es conformismo. O traducir una palabra que no me gusta decir, que se llama mediocridad. ¿Sí? Porque hay una coma que complementa esto y dice, todas las cosas les vienen a bien a aquellos que viven conforme a un propósito, aquellos que descubrieron a Jesús y que caminan siguiendo a Jesús. ¿Sí? Pero que saben quién es Jesús. Que Jesús es más allá del que los rescata, sino que Jesús es su motor y que los ayuda a vivir todos los días. Que Jesús es la persona, Jesús nos invita y nos dice, yo ya no los voy a llamar siervos porque el siervo no sabe lo que el Padre hace o lo que el amo hace. Los voy a llamar amigos porque les voy a hablar claro. Las personas que vivimos de una manera en donde Jesús nos revela el futuro, porque esa es la primera condición del amigo. El amigo de Dios, Dios le revela el futuro, ¿no? Y entonces en la mañana Dios te da la agenda y te dice, hoy vamos a cenar a 3 y hoy vamos a hacer 4 milagros y lo demás pues haz tu día, ¿no? Sí, lo demás ve al banco y paga tus cuentas, ¿no? Ándale, pero de dinero no hablemos. sí, ese tema es para después, pero y realmente yo quisiera como cerrar justamente con esto, René, que una persona que hoy nos puede escuchar y puede decir, oye, realmente el concepto que tenía a lo mejor está cambiando y quisiera vivir, quisiera conocer más de esto, yo lo que diría es que pueda buscar a Dios. Yo creo que la esencia de la santidad es, o cómo puedes reconocer una persona que tiene esa identidad o esa búsqueda, es una persona que no se conforma con buscar a Dios cuando le va mal. Exactamente, que busca a Dios en todo tiempo. Que busca a Dios cuando le va bien, cuando le va mal, cuando no tiene una razón para buscarlo, porque entiende que es una amistad, entiende que es la relación con su padre, entiende que es una relación que anhela, que tiene ese deseo. Yo creo que ese es un gran signo, ¿no? Que tú dices, ay, ya quiero irme a mi casa para poder hablar con Dios. O, ay, Señor, ¿cómo le haremos con esto? Y cuando tú ves una persona así, tú dices, esta persona tiene como prioridad en su corazón buscar a Dios. Y ahí está la santidad. Es como brillitos de la santidad, porque esa es la identidad. Yo entiendo lo que Dios quiere de mí y entiendo que me quiere con Él, entonces lo busco. Claro, y es como lo decías ahorita, es una amistad, ¿no? Cuando tú tienes un amigo verdadero, lo buscas no porque te rías, no porque te dé algo, simplemente porque amas a esa persona y buscas pasar tiempo para hablar de qué, de lo que sea. De lo que te pasa, ¿no? Y muchas veces la gente no busca a Dios más que para hablar de uno mismo. Y el otro día alguien me lo decía con mucha gracia, me decía, bueno, es que si no hablo de mí con Dios, pues ¿de qué hablo? ¿No? ¿De Él? Sí. Yo creo que es el creador del universo y tiene todo para ti, ¿no? Sí, sí hay alguien que tiene buena plática después de ser Dios. Así es. Y bueno, si usted tiene alguna duda de cómo empezar esto, yo lo quiero invitar, y sobre todo María Guadalupe, que nos hacía la pregunta hace un momento, usted puede ir a www.devocional.net. En la parte de arriba, ahí cerca de la foto de un servidor, hay un botón que dice, ya hizo usted esta oración. Y entonces ahí le explica cómo puede usted tomar un tiempo, ahora sí que confesarle a Dios que quiere ser su amigo, y ahora sí que entregarle su corazón y empezar una relación de ceros con Él, no religiosa, sino de intimidad cara a cara con Él, y para que empiece a vivir en esa santidad. Ahí mismo en la parte de abajo se puede inscribir usted en una lista de instrucciones donde le van a decir qué es lo que sucede y todas esas cosas que no nos explican en la iglesia, como dice Antonio Fonseca, de qué es lo que pasa cuando uno decide ser amigo de Cristo. Nos despedimos, Jorge, estamos muy contentos de tenerte otra vez aquí en cabina, te extrañamos cuando te nos vas, y a ustedes también, queridos radioescuchas, cuando no nos escuchan, los extrañamos. Un saludo a Ana de León, que nos mandó también un mensaje echándole porras al buen Josh, y nos escuchamos la semana que entra en El Sillón Rojo.